Buenas noches, América. Nicolás Maduro propone adelantar las elecciones a la Asamblea Nacional Venezolana, hoy bajo control de los partidos contrarios al chavismo. Dice Maduro que esas elecciones adelantadas tienen que servir para ver quién tiene los votos y saber quién gana. Maduro quiere acortar la legislatura de la Asamblea, que tiene mandato hasta diciembre del año que viene. Es curioso, si no irónico, que Maduro diga esto el día en el que conmemora su primer aniversario de su cuestionada victoria en las consideradas fraudulentas elecciones presidenciales de 2018. Y que lo anuncie el mismo día que conocimos que la llamada Asamblea Constituyente, la que él sí controla, alargará su vigencia al menos hasta el 31 de diciembre de 2020. Maduro no cuestiona la constituyente madurista y sí la legítima Asamblea Nacional, porque le incomoda y da espacio a Juan Guaidó y los diputados que se oponen al chavismo, que son mayoría. Maduro quiere acabar con la Asamblea Nacional planteando elecciones sin reformar el poder electoral. Una trampa que nadie más que él cree que puede funcionar. Bueno, él y seguramente los cubanos que marcan la estrategia del régimen. La propuesta de Maduro socava aún más la democracia venezolana y el Estado de Derecho en el país y complica una solución pacífica y política. Las únicas elecciones que hoy necesita Venezuela son las elecciones presidenciales justas, que den voz a los venezolanos con una autoridad electoral independiente y con veeduría internacional. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, protestas de grupos pro aborto buscan que los límites impuestos a esta práctica no lleguen a la Corte Suprema. Nuevo intento para desbloquear diálogos en Nicaragua. ¿Hay realmente voluntad por parte de Daniel Ortega? Brasil, reflejo de cómo la guerra comercial entre China y Estados Unidos impacta en la región. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad, algunas noticias que le queremos poner pies de página o hablar con los expertos, como las restricciones que crecen en Estados Unidos para practicar abortos. El estado de Alabama abrió la veda aprobando una legislación que es claramente inconstitucional. Una ley que no busca solo limitar la práctica del aborto en ese estado, en el de Alabama, sino que busca, uno, inspirar a otros. Ya hay otros estados que van detrás, estados conservadores, como por ejemplo Missouri, y que en el fondo lo ven como una carrera a largo plazo, porque lo que quieren es llegar hasta la Corte Suprema para revertir la legislación que hoy legaliza la práctica del aborto en la Unión Americana. En diversos estados, en la mayoría de ellos, activistas han concentrado a los que defienden la práctica del aborto frente a sedes legislativas o tribunales supremos de los estados, o aquí en Washington del Tribunal Supremo, para exigir que no se revierta esa legislación que es de mediados de los años 70. Desde entonces, la práctica del aborto en Estados Unidos está aprobada, pero hoy, como nunca antes desde su aprobación, los activistas tienen miedo. Vamos a saludar a quien ha participado y ha convocado a esas concentraciones. La organización Planned Parenthood, una de sus portavoces, es Yohanny Adames. Señor Adames, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Como buscan sus inspiradores en estas leyes restrictivas, ¿cree que pueden volver a llegar hasta la Corte Suprema? Gracias por la invitación, Gustavo. Es un placer estar contigo y con tu audiencia esta noche. Bueno, te puedo contar que esto forma parte de una estrategia de políticos extremistas que andan buscando la forma de quitar el derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Sabemos que Donald Trump, cuando tomó poder, dijo que él solamente iba a nominar jueces a cortes federales y a la Corte Suprema que no estén en favor del aborto. Entonces, por la nominación de Brett Kavanaugh el año pasado, sabíamos que esto iba a suceder. ¿Cuán efectiva cree que son estas concentraciones de protesta o de llamar la atención frente a la Corte Suprema, por ejemplo? Hoy en Washington, como en otros estados de la Unión Americana, teniendo en cuenta que la mayoría de la Corte Suprema hoy se declara conservadora. Sabemos que las protestas siempre son efectivas, ¿no? Que el clamor del público, que
que los políticos, que la gente que están en poder vean el poder popular y que vean que la gente está en contra de estas nuevas leyes que están pasando, que no están en favor de que se quite el derecho del aborto. Y estas protestas son simplemente una forma de colectiva, ¿no? de unir nuestras voces y decir no más. No va a suceder, no vamos a permitir que el aborto sea ilegal aquí en los Estados Unidos. Nosotros como organización también sabemos que vamos a pelear en las calles, como hicimos hoy, que estuvimos en muchísimas ciudades en protestas, pero igualmente vamos a pelear en las cortes, ¿no? Vamos a demandar en Georgia, vamos a demandar en Alabama, vamos a demandar en Ohio y en cualquier lugar donde quieran restringir el derecho de la mujer, ¿no? Una de las promesas que hizo el presidente Trump en la campaña electoral es hacer todo lo posible para que la legislación que hoy permite el aborto en Estados Unidos fuera derogada. ¿Cree que puede cumplir el presidente? Sabemos que las leyes funcionan diferente que en los Estados Unidos, y excepto que lo haga de una manera ilegal, no va a poder quitarlo, él no va a tener el poder de poder hacerlo él personalmente. Pero lo que sí sabemos, el poder que sí él tiene es de seguir nominando jueces y seguir nominando personas a posiciones de por vida, donde esas personas sí tienen el poder de quitarnos el derecho, no solo el derecho al aborto, sino cualquier otro derecho cívico de las personas aquí en Estados Unidos. Es la opinión de Joanie Adams, es vocera de la organización Planned Parenthood en Estados Unidos, partidaria de defender el derecho de la mujer al acceso al aborto. Gracias, señora Adams, por haber estado con nosotros. Feliz noche. Gracias a ti, Gustavo. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a Europa. Este próximo domingo terminan las elecciones a renovar los organismos de la Unión Europea. A partir del 23 y la mayoría el domingo 26 van a ir a votar. Son 427 millones de ciudadanos que viven en 23 países de la Unión Europea y que tienen que elegir a sus representantes comunitarios para los próximos 5 años. Hoy el presidente de la Comisión Europea ha hecho un llamado a través de un artículo publicado en diversos medios de comunicación, entre ellos El País, para subrayar la importancia de votar. Hay que recordar que en Europa el voto no es obligatorio. Importa para nuestra seguridad que votemos a personas que van a defender a los europeos en un mundo en el que hay fuerzas nuevas y viejas que han decidido ir por su cuenta o poner sus propias reglas. Europa está a tu servicio, no al revés. Votar es asegurar que así sea. El llamado de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, a los europeos para que voten en un momento en el que la transformación económica amenaza a muchos puestos de trabajo no muy calificados en la Unión Europea, que deja a los europeos con una sensación de incertidumbre en el futuro y con el creciente aumento del populismo y sobre todo de partidos de ultraderecha. El próximo domingo, elecciones. En NTN 24 daremos buena cuenta de esos resultados. Otro artículo que nos ha llamado la atención hoy y al que le queremos poner un poquito más de profundidad, el que explica que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, llegó a la presidencia con un mensaje claramente de lucha contra el socialismo y el comunismo. Pero cuando llega al gobierno tiene que buscar el equilibrio entre lo que le dice el corazón, alinearse ideológicamente con Estados Unidos, o lo que le dice el bolsillo, que es buscar ser flexible con China, con quien la economía brasileña, como en general la del mundo, pero la brasileña también, está muy interconectada. Y ahí se tiene que guardar sus principios, al menos los ideológicos, porque tiene que gobernar. Tomás Favaro es el director para Brasil y el Cono Sur de la empresa de análisis de riesgo Control Risk. Señor Favaro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cuál es el costo de las políticas de Bolsonaro anti-China? ¿Puede pagarlas? Bienvenido. Muy buenas noches, es una muy buena pregunta. La verdad es que el presidente Jair Bolsonaro durante su campaña sí planteó un alineamiento fuerte con Estados Unidos en detrimento de la relación con China. Pero creo que desde su elección en octubre hemos visto una cierta moderación de ese discurso con diferentes voceros del gobierno ya apuntando hacia una relación mucho más amistosa con China, obviamente profundizando sí las relaciones con Estados Unidos, pero sin necesariamente tender los lazos con
China. Creo que por ahí va más o menos intentando caminar el gobierno brasileño. No es obviamente una situación muy sencilla, sobre todo en el contexto de una guerra comercial, pero creo que más o menos por ahí apunta hacia la dirección que intenta caminar el gobierno. ¿Cree usted que por el tamaño de la economía de Brasil, este es el único país que realmente tiene la capacidad de redefinir las relaciones económicas de un país latinoamericano con el gigante asiático? Mire, creo que mucho de lo que llevó el gobierno Bolsonaro a replantear una relación distinta con China fue justamente el Realpolitik y la idea de que Brasil tiene intereses en mantener una relación abierta y amigable con China, y que realmente tendrían costos muy altos asociados a un posible enfrentamiento. Entonces, y eso creo que vale para muchos países en Latinoamérica en ese sentido. China sigue siendo un importante aliado comercial, sigue siendo importante aliado financiero, prestando dinero y recursos a una serie de países, y también un importante inversionista en muchas economías latinoamericanas. Entonces, todo eso sigue manteniendo la atractividad de China con relación a los países de Latinoamérica y sobre todo Brasil, y creo que sí va a hacer con que los países latinoamericanos en general, lo que no se ven obligados a elegir entre Estados Unidos y China durante la guerra comercial, van a elegir la verdad en mantener buenas relaciones con las dos economías lo máximo posible. En el contexto actual en el que nos encontramos, de guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿cree que el resto de países tienen que elegir entre un socio, el de la Unión Americana, o el otro que es el de la economía china? Mira, algunas economías latinoamericanas sí están bien puestas para beneficiarse en cierta medida de la guerra comercial. Es el caso, por ejemplo, de los exportadores de soja en Sudamérica, sobre todo Brasil y Argentina. Es el caso de México también, que va a haber mucho del mercado americano abierto o más receptivo hacia sus productos ahora que vienen las tarifas de importación contra los productos chinos, que son su competencia. Pero obviamente en general creo que como pierde toda la economía global, fatalmente también pierden las economías latinoamericanas de una manera general. Por ahora nosotros no vemos ese escenario en que los países tengan que elegir entre una banda u otra en esa disputa comercial, pero como bien ha planteado usted, es cierto que el conflicto va subiendo de tono mes a mes y realmente queda un poco difícil predecir hacia dónde vamos, pero por lo menos en el corto plazo no vislumbramos ese escenario en que los países tengan que elegir entre estar con Estados Unidos y en contra China o viceversa. Es la opinión de Tomás Favaro, es el director para Brasil y el Cono Sur de Control Risk. Señor Favaro, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Gracias a ustedes. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a Uruguay. La capital, Montevideo, ha sido el escenario de una importante y multitudinaria marcha de ciudadanos que han salido a las calles para decir que quieren conocer la verdad. El lema de la manifestación o de la concentración ha sido que nos digan dónde están contra la impunidad de ayer y de hoy. Y en el fondo lo que piden es saber qué ha pasado con los desaparecidos, los detenidos durante la dictadura uruguaya, que se extendió desde el año 1973 a 1985 y que cada 20 de mayo se recuerda por parte de los uruguayos sobre lo que sucedió y los capítulos más negros de ese periodo de la historia de Uruguay. Javier Tassino es activista de derechos humanos, es miembro de la organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de la dictadura uruguaya. Señor Tassino, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué pasos concretos, qué medidas concretas exigen los uruguayos y los ciudadanos que participaron en esas marchas? Sí, nosotros lo que exigimos, en definitiva, en los años de dictadura del 73 o un poquito antes, hasta el 85, hubo una dictadura en el Uruguay cívico-militar y tenemos 196 desaparecidos en el Uruguay. Y lo que exigimos es memoria, verdad y justicia.
como una necesidad no solamente para el tema de los desaparecidos y su familia, sino como una necesidad de ir consolidando aún más la democracia en el Uruguay, ¿no? Esa es la exigencia que nosotros tenemos desde hace 40 años, desde la instauración de la democracia en el Uruguay, donde hubo 20 años que no logramos avanzar en nada y del resto de los años hasta la fecha hemos avanzado en algunas cosas, hemos tenido información de 196 desaparecidos, unos 30 aparecidos en el Uruguay, 4 cuerpos y un cráneo. Han aparecido en Argentina, en Chile, en Paraguay y Bolivia el resto de la gente desaparecida. Y bueno, queda mucho para hacer todavía y por eso, entre otras cosas, realizamos esta marcha del silencio todos los 20 de mayo en razón de que empezamos en 1996 con estas marchas por la muerte de Michelini y el diputado Ruiz. Y al mismo tiempo la pareja que estaba con ellos y la muerte y la desaparición de Manuel Liberó. Algunas de las pancartas que se veían en esa manifestación acusaban a los presidentes de las democracias, desde Sanguinetti hasta Tabaré Vázquez, de haber silenciado la verdad. ¿Cree usted que esos presidentes realmente conocen lo que sucedió? Bueno, eso es, yo te dije ahora, son 20 años de gobiernos blancos y colorados, Sanguinetti y Lacalle, que no hicieron nada en torno a la búsqueda y al proceso, verdad y justicia en torno a los desaparecidos. En el gobierno de Tabaré Vázquez, al inicio del gobierno, empezaron las excavaciones, las búsquedas y los procesos de militares que se fueron dando durante estos años, donde se fueron procesando a 20 y pico de militares, pero el trabajo no ha sido muy continuo y al mismo tiempo no se ha profundizado mucho ese trabajo. Hoy actualmente están pedidos, se creó en el Uruguay una Fiscalía de Derechos Humanos en el año pasado, y esa Fiscalía de Derechos Humanos buscó o pidió el procesamiento de 40 militares y todavía la justicia o una parte de la justicia, la Suprema Corte de Justicia, no se ha pronunciado. Quiere decir que hay avances, pero al mismo tiempo hay obstáculos, en definitiva, de diferentes partes. Los obstáculos, porque las Fuerzas Armadas en todo este periodo, después del golpe de Estado, se educaron bajo la doctrina de la seguridad nacional, que es una doctrina que creó la dictadura, no hubo cambios en ese sentido, y las Fuerzas Armadas, salvo en las primeras instancias la aviación, no creó condiciones y no ayudó en la investigación y en la búsqueda de los desaparecidos. Una parte de la justicia uruguaya, que lo que nosotros llamamos la Suprema Corte de Justicia, no ha reconocido que los delitos de lesa humanidad, no ha reconocido la desaparición, la muerte, el asesinato, la tortura como delito de lesa humanidad. Y eso ha provocado en definitiva determinados procesos. No lo ha catalogado de esa forma en una votación 3-2. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia son 5 miembros y 3 miembros votaron en contra de esos delitos como que no son delitos de lesa humanidad. Entonces, por varios lados tenemos obstáculos en que no hemos podido avanzar como hemos querido y al mismo
democratizando mucho más. Es la opinión, el análisis, las respuestas de Javier Tasino, que es activista de derechos humanos. Gracias, señor Tasino, por estar con nosotros. Feliz noche. Y una última noticia de la actualidad que nos lleva a la mirada en positivo de las cifras de telespectadores que vieron el capítulo último de la famosa serie Juego de Tronos. Pero a pesar de haber llegado a los 19 millones de ciudadanos que esa misma noche se conectaron para ver ese último capítulo, miren la lista de comparación de últimos capítulos de series de los últimos años. Y es que en esa lista que ha elaborado Axios Research, un medio de comunicación estadounidense, el 17º es ese capítulo de Juego de Tronos. El primero lo sigue manteniendo MASH, en el año 83, que fue emitida por la cadena de televisión CBS, que alcanzó los 106 millones de televidentes, seguido de Cheers en el año 93, 10 años después, con 80 millones. Y así, por ejemplo, encontramos más recientemente el de Friends en el 2004 con 53 millones y una lista que va retrocediendo hasta los 19 millones que vieron Juego de Tronos. Y es que la manera de ver televisión ha cambiado y si bien la cifra hoy es importante, antes que no había otras maneras de consumir televisión, la cifra de 19 millones se quedaba muy pequeña. Piensen, por ejemplo, en los 106 millones que consiguió MASH. La entrevista para buscar la reacción de los protagonistas a lo que ha pasado hoy en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Una resolución contundente con peticiones concretas que ha sido pasada, que ha sido aprobada con 20 votos a favor, 3 negativas, 10 abstenciones y un ausente. Pero la mayoría, esos 20 votos, le han dicho que sí a una resolución que, entre otras cosas, pide la liberación de los presos políticos y la negociación de buena fe. Uno de los que aplaudía y estaba en la sala es Lester Alemán, que es activista, es perseguido político por el régimen de Daniel Ortega, tuvo que salir y exiliarse y hoy nos acompaña a esta hora. Señor Alemán, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Cuestión de Poder, buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio. Señor Alemán, le pido una primera valoración. ¿Por qué esta resolución es distinta a otras que ya hemos visto anteriormente? El clamor de Nicaragua ha sido escuchado por la Organización de Estados Americanos y sobre todo el tiempo. Por ello es lo imprescindible hacer el llamado a la comunidad internacional acerca de la liberación total y real de los presos políticos, donde el régimen de Daniel Ortega ha estipulado una fecha que es el 18 de junio y que hasta el momento ha liberado solo algunos cuantos. Lo que Nicaragua ha exigido, una liberación total de los secuestrados políticos y que sobre todo sea una liberación real, no casa por cárcel, como el régimen está dictando. Así que esta resolución, que más de 20 países han dado el sí, han escuchado el clamor de Nicaragua, están al lado sobre todo de la justicia, la democracia y el bienestar de ese pueblo que enfrentamos una crisis política ante la negatividad del régimen de Daniel Ortega. ¿Cree usted que el gobierno de Daniel Ortega va a hacer caso o va a hacer caso omiso a esta resolución? Lo vital ante la crisis es la resistencia que se ha desarrollado dentro del país, tanto en todos los departamentos como al igual que en las redes sociales de incidencia, además denunciando al régimen, pero la comunidad internacional está haciendo su juego, en este caso aislar a Daniel Ortega y sobre todo, ya lo escuchábamos, contemplar también, además de las reuniones de apreciación, continuar con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática, que también ha sido una solicitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Así que la petición del continente hacia Nicaragua es que se liberen los presos políticos y se cree también un ambiente de negociación verdadero y sincero que el pueblo nicaragüense necesita hoy más que nunca. Los últimos días hemos seguido con atención lo sucedido en las instalaciones penitenciarias de Nicaragua, pero también en la detención de activistas jóvenes como Zaida Hernández, que fue detenida y luego liberada con muestras de haber sido torturada, con marcas en sus muñecas por haber sido esposada durante horas, y las primeras imágenes que nos llegaron fueron de una cierta conmoción. A Zaida Hernández la hemos tenido también en el programa junto también con usted. La represión a las voces de jóvenes que siguen pidiendo la democratización, el fin del gobierno de Daniel Ortega, ¿se mantiene o se ha acentuado en los últimos meses?
La represión continúa, de verdad no ha cesado, al igual que la falta de voluntad de Daniel Ortega. El caso de Zaida es también comparado al de otro muchacho, en este caso Gustavo, que tiene 18 años de edad. Fue encontrado en el hospital Manolo Morales después de ser brutalmente golpeado por la policía y lo retuvieron en un distrito policial y luego lo negaron. Entonces, esos son uno de los pocos casos que han sucedido en Managua y que se han podido visibilizar. Tenemos una información de la alta represión que existe en el norte del país y centro, tanto para activistas del movimiento campesino e igual estudiantes de las expresiones que en los territorios se han creado a partir del 18 de abril y posteriormente a civiles, pues que el ejército parapleto con la policía y también los paraestatales, que son los grupos armados por Daniel Ortega, reprimen, intimidan y persiguen a estas personas que únicamente lo que hace el nicaragüense es exigir democracia y libertad. Ante eso, la represión ha continuado, las formas de hostigamiento son otras, ya ahora a los excarcelados se les está marcando sus casas, hay una vigilancia completa, así que por ello es que cuando nosotros hablamos de una libertad sincera y real, debe partir por una ser libres plenamente, es decir, poder tener el derecho a movilizarse aún dentro de Nicaragua, lo que no está sucediendo para los que han sido liberados como presos políticos. Continúa la persecución, al igual que para muchos que han alzado su voz a raíz del 18 de abril. Es decir, hasta el momento Nicaragua continúa en un estado terrorista de facto por medio del régimen de Ortega. Señor Alemán, para que la audiencia más allá de las fronteras de Nicaragua lo comprenda, ¿de qué tipo de torturas estamos hablando cuando las voces contrarias al gobierno de Ortega se enfrentan a la detención, a la desaparición durante horas? Bueno, lo primero es la tortura psicológica, que han sido víctimas desde menores de edad hasta adultos, ancianos. En el centro que lo conocemos como auxilio judicial o chipote, en Nicaragua es el centro de tortura. Ahí es donde intentan crear tanto la tortura psicológica como los golpes, las agresiones. En el caso de uno de los muchachos en particularmente, Byron Estrada, ha sido golpeado con tubos metálicos en sus extremidades, así que hoy está desarrollando enfermedades, dolores en la articulación y los golpes. Últimamente, cuando se dio el asesinato de don Eddie Montes a mano de la dictadura, fueron golpeados más de 16 presos políticos, arrastrados, y le daban con la parte de atrás de las AK-47, totalmente saltando el orden y la normalidad en el ámbito de ley, en la ley orgánica que tiene la Policía Nacional, al utilizar armas de uso oficial y de alto calibre para agredir a los reos políticos. Entonces, en este momento, la tortura, además de la psicológica, son los golpes que han propiciado la discriminación total con 3 trans que están detenidas y en este momento enfrentan esa tortura, además de un régimen que les golpea, que le somete a no pasarle sus alimentos, a no pasarle agua, no pasarle medicamentos, no tienen derecho a la atención, no tienen derecho a al menos tener una luz o recibir el sol. Imagínense los tratos tan inhumanos que no permiten que ni la ventilación entre a la celda de máxima seguridad. Entonces, lo que se ha pedido es un trato humano a los presos políticos, porque nada más han reclamado la libertad de Nicaragua. En ningún momento este es un conflicto armado, tampoco es un conflicto de injerencia o un intento de golpe de Estado como lo ha vendido el régimen. No, en realidad son ciudadanos que estamos reclamando una libertad de nuestro país, un derecho ciudadano como es elegir democráticamente al gobierno que querás y no permitir que una dictadura por más de 11 años se siga ensañando en un pueblo que por este medio ha solicitado una solución pacífica y cívica a la crisis. Es la voz de Lester Alemán, es activista nicaragüense, defensor de derechos humanos y que forma parte de esa alianza cívica para la democratización, la redemocratización de Nicaragua. Señor Alemán, gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto tenerle y escucharle en Cuestión de Poder. Feliz noche. Gracias Gustavo y a todos los televidentes. Los protagonistas de la noticia en ese Consejo Permanente que se aprueba esa resolución. Vamos a una primera pausa en este programa. Al volveremos a analizar esa situación en Nicaragua desde el ámbito de la negociación internacional.
Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en la situación en Nicaragua. En las últimas horas, un enésimo intento de desbloquear la situación, esa mesa de diálogo que está interrumpida entre la Alianza Cívica y el gobierno de Daniel Ortega. Ortega intenta hacer gestos después de haber mostrado represión. Acaba de liberar a un centenar de prisioneros considerados prisioneros políticos, como para decirle a la oposición y a la comunidad internacional: tengo voluntad de diálogo, pero lógicamente, para tener prisioneros políticos, antes los tienes que haber detenido. Según diversas organizaciones de derechos humanos, hay alrededor de unos 600 todavía. Y Ortega negocia con eso en su haber. Hoy la Organización de Estados Americanos también ha vuelto a analizar la cuestión, como hemos escuchado en el informativo de las 7 de la tarde en Bogotá, Lima, Quito, aquí en NTN 24. Y a esta hora buscamos el análisis con Manuel Orozco. Es el responsable del programa de desarrollo, remesas y migración del diálogo interamericano, es experto en Nicaragua y ha coordinado una comisión internacional sobre política y negociación en Nicaragua. Señor Orozco, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo valora el gesto de Ortega de las últimas horas, liberando a esos alrededor de 100 prisioneros políticos? Lo que Ortega está haciendo básicamente es su práctica tradicional de tratar de comprar tiempo. Va negociando de una forma muy exitosa para él, que es negociación a cuentagotas. Él va sacando un poquito cada vez, mientras va estirando en el tiempo las posibilidades de quedarse gobernando por lo más que pueda. Entonces no tuvo opción de liberar unos 100 presos después del asesinato de otro prisionero político la semana pasada. Entonces se encuentra en una situación un poco complicada, pero entonces su forma de mostrar su gesto de negociar fue la liberación parcial de básicamente otros 100 presos políticos nicaragüenses. A pesar de las protestas de la oposición que se reúnen en torno a esa alianza cívica, Ortega sigue en el gobierno, controla las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el país, y continúa con su represión. ¿Está ganando Ortega esta batalla con la democracia que intentan recuperar los opositores? Bueno, no está ganando la batalla propiamente dicha, en el sentido de que él está tratando de mantener lo más tiempo posible su posición de mantenerse en el gobierno. Está básicamente atrincherado de una manera que no le permite avanzar en sus políticas, en sus leyes, en nada, si no es con el uso de la fuerza. El país está estancado económicamente, políticamente colapsado. Hay una polarización bastante fuerte en donde él controla prácticamente tal vez un 20% del apoyo popular y controla la fuerza. Entonces eso le ha permitido dar la apariencia de que él está bajo control, pero es un país prácticamente que se ha constituido un estado policíaco. En ese sentido, las fuerzas democráticas son las que han estado ganando en la medida en que ellas siguen presionando para que el gobierno responda a la agenda de negociación a la que se comprometió. Podemos decir que la situación en Nicaragua, con esos porcentajes que usted nos daba ahora, tal vez menores, ¿es comparable a la de Venezuela? Bueno, Nicaragua se ha venido venezuelizando desde hace tiempo. El punto de comparación más importante es el que se tiene que pensar que este es un conflicto prolongado, en donde el tirano, el dictador, trata de mantenerse en el poder por más que pueda, mediante el mayor periodo de tiempo. Y el tiempo límite para Ortega es el noviembre del 2021. Entonces él tiene que ver cómo reconfigurar su posición política a partir de hoy en 2 años. Mientras tanto, la oposición está tratando de acortar ese periodo de tiempo con reformas políticas sustanciales. Y ese es el juego político. Entonces hay una prolongación de un conflicto con una fecha específica. Para la oposición, la prolongación del conflicto es simplemente una situación muy problemática porque va a afectar a los nicaragüenses. Para el gobierno de Ortega, que no le importa lo que ocurre en Nicaragua, de lo que se trata es tratar de entrar a una etapa electoral más para él poder salir ya sea por las buenas y dejar el país en mal estado, pero ya dejar de controlar directamente el poder político. Entonces ese es un juego político en el que se encuentra el país. Realmente yo creo que la popularidad del señor Ortega va a ir decayendo poco a poco y la venezuelización de Nicaragua pues
va a culminar mucho más pronto de lo que uno espera. Sin embargo, hay costos políticos y sociales muy grandes por lo que está pasando el país en este momento. ¿Por qué cree usted que es legítima la petición de la oposición de solicitar elecciones presidenciales para cambiar el liderazgo del país? Correcto. Él no tiene voluntad de diálogo porque sus términos de referencia son sencillos. Él dice, yo no me salgo del poder antes del 10 de enero del 2022, a menos que me saquen. Entonces, bajo esas circunstancias, él prácticamente está diciéndole no a la negociación, no a la reforma política y no a un diálogo. Entonces, la oposición lo que está tratando de ver es cómo ir alrededor mediante la presión internacional y nacional para que el señor, pues, de alguna manera trate de acordar algo. Con la descripción que usted nos hace, ¿por qué cree que la Organización de Estados Americanos envía un enviado especial del secretario general, Luis Almagro, a mediar, a buscar soluciones en un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega? Yo creo que hay dos razones básicas. Primero es que Daniel Ortega llegó a monopolizar el poder político prácticamente de una forma total. Es decir, él controla el 80% de la legislatura, del sistema de justicia, del sistema electoral y tiene el 100% del monopolio de la fuerza. Eso, además de que hay una ausencia de independencia de poderes, no hay pesos ni contrapesos en el país. Entonces, el país está viviendo básicamente en un sistema ilegítimo en términos de la estructura democrática de una sociedad. La segunda razón es que además de ese precedente que ha venido construyendo más o menos en los últimos 2 años, el señor Ortega es un déspota criminal. Ha asesinado a más de 500 personas, ha hecho el uso de la fuerza como una forma de hacer política y bueno, y se traduce en un estado policíaco, al punto que hay organismos internacionales de derechos humanos que están trabajando para acusarlo por crímenes de lesa humanidad. Es decir, él es considerado como un actor criminal ante la comunidad internacional. Entonces, esas dos razones pues, son suficientes como para entender por qué la oposición quiere un cambio democrático y adelantarlo lo más pronto posible. La tercera razón es que más del 70% de los nicaragüenses creen que Daniel Ortega no es el presidente de ellos, no es alguien que está gobernando y que es responsable por la severidad política en la que se encuentra el país. Escuchándole me parecía estar escuchando las mismas palabras que se utilizan para describir la situación en Venezuela. ¿Cree usted que es comparable lo que pasa en Nicaragua que con lo que pasa en Venezuela? Nicaragua y Venezuela son muy comparables, en el sentido de que son dos países en donde hay una fuerte polarización política y social, en donde un lado tiene el monopolio de la fuerza y en donde un lado manifiesta actitudes no democráticas. También en el escenario internacional, la comunidad internacional está a favor de los actores nacionales democráticos. Entonces, en ese sentido, sí hay bastante evidencia que son comparables las situaciones. Hay otras consideraciones como la severidad de la crisis no es comparable. Nicaragua no tiene un problema aún de hambre, también no tiene un problema de escasez de alimentos. Los índices de violencia no son tan altos como los que ocurren en Venezuela. Sin embargo, como el país es más pequeño, hay un estado policíaco que básicamente tiene control completo y absoluto de la población nicaragüense mediante la política del miedo. Eso no está presente en Venezuela porque las Fuerzas Armadas no han salido a instigar el miedo en su población. Entonces son variaciones, pero son los países básicamente menos democráticos y más atroces que hay en este momento en el continente. Estoy terminando ya. Le quería preguntar precisamente por este último aspecto que usted nos mencionaba y es el del apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿El gobierno de Ortega, el gobierno Ortega Murillo, tiene el apoyo mayoritario de las Fuerzas Armadas? El gobierno de Ortega Murillo tiene el apoyo prácticamente de todas las instituciones de seguridad del país, la policía y el ejército en particular. La policía se ha constituido en su guardia presidencial, mientras tanto el ejército se ha comprometido a no intervenir en la calle siempre y cuando la policía esté bajo control.
En el momento en que la policía colapse como una fuerza que proteja al dictador, las contradicciones que existen dentro del ejército nicaragüense van a dar a luz una serie de conflictos que pueden incluso generar en guerra civil. Y eso diferenciaría mucho a Nicaragua de Venezuela. La probabilidad de que Nicaragua explote en un conflicto armado es más alta que la que existe en Venezuela, en parte porque hay una historia y en parte porque hay miembros del ejército nicaragüense que no están a favor de Daniel Ortega y están dispuestos a sublevarse militarmente contra sus propios compañeros de armas. ¿Cuán lejos o cerca cree que estamos de ese escenario? Yo creo que estamos lejos, creo que estamos por lo menos a 12 meses, a menos que se produzcan reformas o que las atrocidades que está perpetuando el régimen de Ortega aumenten de una manera insostenible que genere que gente dentro del ejército nicaragüense considere que hay que actuar en contra de Daniel Ortega. Y una última pregunta sobre la importancia que cree usted que tiene el control o la influencia del gobierno cubano y de agentes cubanos en esta estrategia que está dirigiendo, que está llevando a cabo Daniel Ortega. ¿Cuán importante cree usted que es esta influencia? El gobierno cubano tiene una influencia muy fuerte sobre Nicaragua. La tiene desde el punto de vista logístico y en particular en temas de seguridad e inteligencia política. Ellos han dado mucha asesoría sobre cómo negociar la situación, así como también hay testigos que dicen que dentro de los torturadores que estuvieron en las cárceles de Nicaragua habían cubanos. Entonces, para Ortega, la contribución de Cuba para el sostenimiento del régimen es bastante fuerte, es bastante valorada. Es el análisis de Manuel Orozco, que es el director del programa de desarrollo, remesas y migración del Diálogo Interamericano, es experto en Nicaragua y es coordinador de la Comisión Internacional sobre Política y Negociación de Nicaragua. Señor Orozco, gracias por darnos un poquito de luz sobre esa complicada situación de esta República Centroamericana. Feliz noche. Muchas gracias. Redes sociales a buscar mensajes que nos han llamado la atención o que responden a cuestiones de la actualidad. El régimen nicaragüense es ilegítimo porque en el momento de la elección, la Constitución no permitía la reelección presidencial. Ortega no es nuestro presidente. Las cuentas de Fuerza Nicaragua o Lester Alemán, que decían, por un lado, que no reconocen a Daniel Ortega como presidente y en el otro agradecían el trabajo de esos votos de esos países a favor de esa resolución que exigía la liberación de los presos políticos. Respuestas aplaudidas. Ahora el recorrido de esa resolución y sobre todo si se plasmará en hechos concretos. Estaremos atentos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Espero que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana. Que descansen. Feliz noche.